¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor, para que me ayuden respondiendo. Edison Abrigo. Buen día, Inge, presente. Buenos días. Ramiro Aguilar. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Pedro Barrera. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Carlos Vallas. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Cristian Bermeo. Presente, Inge. Jefferson Cando. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. David Chicaiza. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Joan Chico. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. José Chilo. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Kevin Cofre. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Denis Colcha. Presente, ingeniero, buenos días. Geraldine Crespín. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jenny Cruz. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Roberto Estrella. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Paulina Gómez. Buenos días, Inge, presente. Jefferson Guamaní. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Adrián Infante. Buen día, ingeniero, presente. Buenos días. James Ledesma. Presente, ingeniero, buen día. Buenos días. Catherine Montoya. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Mario Caña. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Marlon Obaco. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Blanca Paguay. Blanca Paguay. ¿No está? Dayana Paute. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Stalin Pazmiño. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Miguel Peralta. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Anthony Pérez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Robert Pucheicela. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Roger Quiroz. Roger Quiroz. ¿No está? Paola Ramírez. Paola Ramírez. Poco. Andrés Rivera. Presente, Inge, buenos días. Paola Romero. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Lisbeth Romero. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Catherine Ruiz. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Emily Salinas. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Belén Silva. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Ángel Uviria. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Eric Vargas. Buenos días, Inge, presente. Listo. Ok, bueno, vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. Un poquito ya el día de ayer tuvimos una pequeña introducción. Bueno, no creo que fue ayer, creo que fue el día miércoles. Ya hablamos un poquito acerca de lo que nosotros vamos a abarcar a lo largo de esta materia, ¿no? Entonces, esta primera unidad, como ya les había mencionado, vamos a estudiar algunos conceptos fundamentales de lo que corresponde a la representación de diferentes señales, tanto lo que corresponde a señales de información, las señales que posteriormente serán tratadas, serán procesadas y serán
puestas a disposición para que puedan ser enviadas o trasladadas mediante un medio de transmisión, ¿no? Ya vamos a ver algunos de los términos fundamentales para poder diferenciar tanto a las señales de información, a las señales transmitidas, a las señales moduladas, las señales de ruido, las señales interferentes, etcétera, ¿no? Y vamos a analizar algunos modelos matemáticos en los cuales se puede realizar una representación de cada una de estas señales, ¿no? Ya vamos a ver que las señales moduladas representan señales específicamente de alta frecuencia, como ya un poquito lo discutimos anteriormente, y estas señales de alta frecuencia es preferible representarlas de forma matemática por facilidad, incluso por representatividad, en términos de otra señal representativa que es de frecuencia baja. Sí, eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Y esta representación o este modelo es lo que se denomina la envolvente compleja. ¿Sí? Adicionalmente a eso, en este capítulo, como ya habíamos mencionado, vamos a analizar algunos de los elementos, algunos de los dispositivos, algunas de las etapas que se utilizan tanto en el transmisor como el receptor para poder generar de una forma más adecuada tanto la transmisión como la recepción. Vale la pena indicar que estos elementos que vamos a ir analizando, estos modelos, estas representaciones, no es que son válidas únicamente o exclusivamente para sistemas de comunicaciones analógicas. Como ya habíamos mencionado anteriormente, estos sistemas o estos elementos son válidos para la representación de sistemas analógicos como digitales. Ya posteriormente hemos de ir estableciendo las diferencias o qué es lo que cambia tanto para un sistema como para otro. ¿Sí? Listo. Entonces, como ya les había mencionado, vamos a empezar definiendo algunos términos importantes, ¿no? Como por ejemplo, y estos términos, por favor, tengan mucho, o pongan mucho énfasis porque estos términos se utilizan muchísimo, tanto en esta materia, como en comunicaciones 2, como en radioenlaces, como en telefonía. Son términos importantes que forman parte de la terminología cotidiana en estas materias, ¿sí? Listo, entonces, como ya había mencionado, cuando nosotros trabajamos en un sistema de información, en un sistema de comunicaciones, perdón, el objetivo de generar un sistema de comunicación es trasladar una información desde un punto hacia otro, ¿sí? Estos puntos pueden estar cerca, pueden estar lejanos, pueden estar separados por diferentes accidentes geográficos, etcétera, y para esto es que se suelen utilizar diferentes técnicas de transmisión o de propagación, ¿sí? Pero a la final de cuentas, como les decía, el objetivo de cualquier sistema de comunicación es trasladar cualquier tipo de información. La información puede estar en un formato analógico, puede estar en un formato digital, la información puede corresponder a señales de audio, señales de video, señales de datos, etcétera, ¿sí? La cuestión es que cada uno de estos sistemas correspondientes tiene que ser tratado antes de que pueda ser enviado. ¿Para qué? Pues como ya les había mencionado, para que la distancia o para que se puedan alcanzar, más bien dicho, distancias útiles, ¿sí? Porque si es que la señal no se trata, ¿sí? Si la señal no se procesa correctamente, pues lo máximo que se podrá llegar cada uno de esta información será algunos metros, incluso en el mejor de los casos, algunos cientos de metros, pero nada más. Ya cuando se quiere empezar a trasladar la información algunos kilómetros, algunas decenas de kilómetros, trasladar países, cruzar océanos, etcétera, ya la señal tiene que ser tratada y procesada adecuadamente, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer la diferenciación de cada uno de estos tipos de señales, ¿sí? Entonces, viene el primer tipo de información, ¿no? La información, por lo general, se encuentra o tiene componentes espectrales, más bien dicho, en torno a 0 o frecuencias relativamente bajas. Estas señales que tienen relativamente frecuencias bajas se denomina una señal de banda base, ¿sí? Entonces, una señal de banda base es toda señal que tiene componentes espectrales en torno a 0. Nosotros sabemos que para representar cualquier tipo de forma de onda o cualquier tipo de señal, nosotros la podemos representar tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Si queremos observar una señal en el dominio del tiempo, obviamente un dispositivo que nos puede servir, por ejemplo, es un osciloscopio, ¿no? Un osciloscopio nos permite observar cualquier tipo de formas de onda en el dominio temporal. Ahí podemos nosotros
modificar la escala, modificar el tiempo por división, la amplitud por división, etcétera, y ahí poder observarla de mejor forma. Pero un osciloscopio nos sirve para eso. Mientras que si nosotros quisiéramos observar una señal en el dominio de la frecuencia, en el dominio espectral, el dispositivo o el equipo que necesitamos utilizar es un analizador de espectros, ¿no? Porque ese justamente nos presenta o nos muestra cada una de las características espectrales o cada una de las componentes de frecuencia que contiene cualquier tipo de forma de onda o cualquier tipo de señal, ¿sí? Entonces son dos formas o dos puntos de vista distintos de una misma señal que nos muestran características diferentes de la misma señal. Entonces, como les decía, una señal banda base es aquella que tiene componentes espectrales en torno al origen. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de en torno al origen, estamos hablando de que tiene componentes espectrales cercanas a cero o, en otras palabras, con frecuencias relativamente bajas, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos o hacemos una gráfica, por ejemplo, ¿sí? Más bien hagamos centrada, ¿sí? Una gráfica, podemos considerar que es una señal F, bueno, si esto es una señal en frecuencia, sería una señal F de F, ¿no es cierto? Y esto estaría en función de la frecuencia. Una señal banda base más o menos puede tener un espectro similar, por dar un ejemplo, ¿no? A este, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener componentes espectrales significativas en torno a cero. Yo no puedo decir en qué rango de frecuencias, porque una señal banda base puede ir de 0 a 10 hercios, o puede ir de 0 a 100 hercios, o de 0 a 5 kilohercios, o de 0 a 20 kilohercios, pero siempre y cuando esté en torno al origen. Eso es una señal banda base, ¿sí? De ahí a que vaya de 0 a 10, de 0 a 20, de 0 a 1000, de 0 a 5000, eso ya me representa en cambio características de ancho de banda. Obviamente una señal banda base puede tener un mayor ancho de banda que otra, ¿sí? Pero lo que me interesa es que entendamos este término, ¿no? El término de una señal banda base, ¿sí? Ya en frecuencias más altas, ¿sí? Ya pueden existir componentes espectrales como observamos acá, pero de pronto esas componentes espectrales son no tan significativas que pueden ser consideradas como despreciables, ¿sí? Entonces, eso es lo que me representa una señal banda base, ¿sí? ¿Estamos? Por lo general, la mayoría o prácticamente todas las señales de información oscilan, o más bien dicho, son consideradas una señal banda base. Por ejemplo, las señales de audio, me parecen, no me acuerdo si ya conversamos un poquito de esto, las señales de audio, o más bien dicho, la voz humana, ¿ustedes saben en torno a qué frecuencia oscilan? ¿O qué componentes de frecuencia contienen una señal de audio? Una señal de la voz humana, por ejemplo. ¿Alguien sabe? Nos había dicho, creo que de 3 a 4 gigahercios. ¿Gigahercios? O megahercios. No. ¿Alguien sabe de pronto un poquito más, con más exactitud, en qué rango de frecuencias oscila la voz humana? Porque en general... 58 kilohercios. Perdón, ¿me repites, por favor? Entre 50 hercios y 8 kilohercios. De 50 hercios a 8 kilohercios. No tanto. La voz humana, porque sabemos, ¿no? El sonido, a la final de cuentas, es una agrupación de varias componentes de frecuencia, de varias componentes sinusoidales, si lo queremos decir de esa forma. Si nosotros, por ejemplo, yo les hago de pronto esta experiencia, si la quieren realizar en su computadora, en MATLAB, si ustedes generan una señal sinusoidal a una frecuencia, no sé, se me ocurre de unos 500 kilohercios, ¿sí? Es simplemente generar un vector de tiempo y una señal que sea, por ejemplo, de una amplitud de 1, por ejemplo, el seno de 2pi por esa frecuencia, de los 500 kilohercios, perdón, de los 500 hercios, 2pi por f por el vector de tiempo, y después aplican la función sound, ¿sí? La función sound, y reproducen esa señal sinusoidal, van a escuchar un pitido, un sonido, ¿no? Un sonido de pronto, y van a darse cuenta que mientras aumentan la frecuencia, el sonido se hace más agudo. Si es que disminuyen la frecuencia, el sonido se hace más grave, ¿sí? Entonces, todas nuestras componentes de audio que salen de nuestras cuerdas bucales, ¿sí? Están compuestas por varias componentes de audio, ¿sí? De pronto, a las mujercitas que tienen la voz más
aguda tendrán componentes de frecuencia más altas, en valores de frecuencia más altos. Y los hombres vamos a tener una componente de frecuencia más baja, porque tenemos la voz un poquito más grave, ¿sí? Pero en realidad la voz humana tiene componentes de frecuencia que pueden oscilar entre los 300 hercios hasta los 3000 o 3500 hercios, ¿sí? Entre esas componentes de frecuencia oscila la voz humana, ¿sí? Entonces, hay veces que se puede asumir, más bien dicho... Disculpe, ¿sí? ¿Cuánto fue la frecuencia que habéis mencionado? Disculpe, no le logré entender. Ya, la frecuencia va más o menos de una persona o de las personas promedio entre los 300 hercios y los 3000 hercios, ¿sí? 3000, 3500 hercios. Por eso les decía que se puede generalizar un ancho de banda de la señal de voz humana, de la voz humana, un ancho de banda máximo de unos 4 kilohertz, ¿sí? Es decir, desde los 0 hasta los 4000 Hz. Y si algún rato, bueno, ya vamos a ver que cuando empecemos a utilizar, por ejemplo, el MATLAB, vamos a ir observando que un espectro de una voz humana más o menos tiene esta forma, ¿no? Más o menos va algo así. Y se reduce a medida que aumenta la frecuencia. Acá también viene algo así. Obviamente porque como son señales reales o formas de ondas reales, el espectro será simétrico, ¿sí? Los espectros son simétricos. Entonces, más o menos esa es la forma de onda. Puede ir variando, ¿no? De pronto, como les decía, las mujercitas pueden tener componentes más altas por acá y más o menos de esa forma, ¿no? Pero tienen componentes espectrales que van a estar en torno a 0, ¿sí? Y por eso son consideradas una señal banda base, ¿sí? Ya la señal de audio, el audio audible, no solamente la voz humana, porque hay componentes sonoras que de pronto nuestras cuerdas vocales no son capaces de reproducirlas, pero nuestros oídos sí son capaces de percibirlos. Entonces es por eso que hay algunas componentes que sí pueden llegar a frecuencias más altas. Y es por eso que, por ejemplo, las señales de audio, de las señales de radiodifusión que nosotros a veces escuchamos, esas se considera un ancho de banda más alto, ¿no? De incluso hasta unos 15 kilohertz, porque se puede considerar que hay componentes de sonido, no necesariamente de la voz humana, sino de sonido, que pueden llegar a frecuencias más altas, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede determinar cuál es el ancho de banda de la señal de información banda base, ¿sí? Eso entonces para que más o menos tengan esa consideración, esa situación, ¿no? Y ahí ya saben cómo se puede recrear este tipo de señales en función del ancho de banda. Se puede recrear mediante técnicas de muestreo, se puede, sobre todo en MATLAB necesitan muestrear las señales, ¿no? Y ahí necesitan aplicar una frecuencia de muestreo mínima, ¿sí? Y eso sí deben saber. Si ustedes quieren recrear una señal en MATLAB que tiene un ancho de banda específico, cualquiera que sea, ¿cuál debería ser la mínima frecuencia de muestreo que ustedes deberían utilizar? Eso sí deben saber, ¿no es cierto? ¿Cuál debería ser la mínima frecuencia de muestreo? Creo que era 2 veces el ancho de banda. Correcto, ¿no? La mínima frecuencia de muestreo, o en general la frecuencia de muestreo, debería superar el doble del ancho de banda, o al menos el doble de la frecuencia de operación más alta que contenga la señal analógica correspondiente, ¿no? Entonces, eso, ojo, ¿no? Tienen que tener en cuenta para los procesos que vayan a realizar, ¿no? Y eso es lo que ustedes ya conocen como la condición de Nyquist para generar señales muestreadas. Sí, bueno, ya el por qué ya es algo que ustedes ya lo conocen o lo deben conocer más que bien, ¿no? Bueno, eso entonces es lo que corresponde a una señal banda base, ¿sí? Una señal pasabanda, en cambio, es otro tipo también de señalización. Una señal pasabanda, pongámosle de esta forma, ¿sí? Una señal pasabanda es una señal que en cambio tiene componentes espectrales significativas en torno a una frecuencia relativamente alta que se denomina frecuencia portadora, ¿sí? Entonces, ahí ahora el espectro, si nosotros observamos, ya no va a estar en torno a 0. Si nosotros observamos esto de igual forma en el dominio espectral, ¿no es cierto? Ahora, esa señal va a estar más o menos, o nuestro espectro va a estar más o menos por acá, ¿sí? Por acá, y obviamente como es un espectro simétrico de una señal real, todas estas formas de onda, vale la pena recalcar que son formas de onda reales, ¿sí? Y esto va a estar centrado en una frecuencia central F sub C que se denomina frecuencia portadora y que será una frecuencia relativamente alta,
¿sí? Ahora, esa frecuencia relativamente alta, como les decía, ya dependerá del servicio, ya dependerá, obviamente, del ancho de banda que éstas tengan, ¿no? Pero la cuestión es que, obviamente, acá, en torno a 0, yo voy a tener, si es que tengo componentes espectrales, porque es posible que tenga, ¿no? Pero esas componentes espectrales que pueden deberse a señales de ruido, señales de interferencia, etcétera, serán básicamente despreciables. Toda la información que a mí me interesa está concentrada en torno a esta frecuencia portadora, ¿sí? Que es una frecuencia relativamente alta, ¿sí? Entonces, esta se denomina señal pasabanda, ¿sí? Y esta frecuencia incluso se denomina también frecuencia pasabanda y se denomina o se le da el nombre, sobre todo cuando ya se aplica un criterio de modulación, se denomina frecuencia portadora, ¿sí? ¿Estamos claros entonces en la definición de cada uno de estos dos términos? ¿Sí? Entonces, esta frecuencia tiene que ser una frecuencia relativamente alta y sus componentes espectrales tienen que estar muy por encima del 0, ¿sí? En torno a esa frecuencia portadora. Entonces, ahí tenemos estas definiciones de banda base y de pasabanda, ¿ya? Ahora, como les decía, ¿no? Por lo general, las señales de información son señales banda base. Cuando a veces tratamos las señales estas de información, podemos generar algunos procesos. Por ejemplo, si aplicamos únicamente un filtrado, el filtrado lo único que va a hacer es ¿qué cosa? Yo de pronto quiero eliminar algunas componentes no deseadas y puedo aplicar aquí un filtro pasabajas, ¿cierto? Y hago solo eso, ¿sí? Elimino otras componentes no deseadas que de pronto pueden estar alguna componente por acá o alguna situación que no me interesa y yo lo filtro, ¿no? Elimino esas componentes y me quedo con mi misma señal de información. Este procesamiento de la señal es un procesamiento todavía de banda base, ¿sí? Porque sigo teniendo, a la final de cuentas, a la salida, voy a seguir teniendo componentes en torno a 0. Otro método o otra técnica, o más bien dicho, otra etapa que puede ser utilizada es una etapa de amplificación, ¿sí? Esta amplificación también sigue siendo un procesamiento de banda base, porque yo ingreso al amplificador una señal banda base y a la salida voy a seguir teniendo una señal banda base, ¿no? Entonces son procesos de banda base porque la señal de información correspondiente no se traslada a la frecuencia portadora, ¿sí? Hay otros procesos también donde sí puede llegarse a modificar incluso la forma de onda o el espectro, ¿sí? De pronto, si yo tengo un espectro original como el que observamos acá, pero después de un cierto procesamiento, yo genero un espectro similar a un espectro más plano, de pronto un espectro similar a este, por dar un ejemplo, ¿sí? Se modificó el espectro. Es un proceso no lineal porque a la final de cuentas estoy modificando la información, pero sigue siendo una señal pasabanda, ¿cierto? Perdón, sigue siendo una señal banda base. Entonces, ese proceso en el cual se modificó el espectro sigue siendo un proceso banda base, ¿sí? Ahora, ya vamos a ver que hay otros procesos en los cuales la señal de información correspondiente, por ejemplo, la que tenemos acá, se desplaza a una señal portadora o a una frecuencia más alta. Ese ya es un proceso pasabanda, ese ya es un proceso de conversión de frecuencias, ¿sí? Entonces, esto principalmente me representa el proceso de modulación, ¿sí? Esto es lo que me representa a mí el proceso de modulación. Y ahora, ¿qué es la modulación? ¿Sí? La modulación es el proceso justamente de implantar, de mapear, de plasmar, como queramos conocerlo, la información de una señal banda base en una señal portadora, ¿sí? Una señal portadora, en definitiva, como les mencionaba, es una señal que trabaja a una sola frecuencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una señal portadora, no sé, se me ocurre, puede tener este esquema, ¿no? A, una amplitud, es una señal sinusoidal, un coseno, por ejemplo, A por el coseno de 2pi por una frecuencia F, ¿no es cierto? Y por el tiempo, y más una fase, ¿sí? Entonces, esa es un modelo de una señal portadora cualquiera, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos tener, por ejemplo, una amplitud constante, una frecuencia constante y una fase que puede ser 0 o una fase constante, ¿no? Entonces, ahí yo voy a tener, a la final de cuentas, ¿qué cosa? Una señal sinusoidal o una señal cosenoidal
más o menos que tiene esta forma, ¿no? Si es un coseno y si asumimos que tiene una fase de 0, nosotros vamos a tener más o menos una señal de esta forma, ¿no? Donde, dependiendo de la frecuencia, yo voy a tener la velocidad de oscilación de cada uno de los ciclos y obviamente en este caso la amplitud estará dada por el valor A, ¿sí? Esa es una señal oscilatoria que me puede representar a mí una frecuencia o una señal portadora. Ahora, lo que les decía, ¿qué es o qué me representa mi modulación o la señal modulada? La señal, la modulación o el proceso de modulación me representa el proceso de la implantación de una señal de información, ¿sí? En una señal portadora, provocando una conversión de una señal banda base a una señal pasabanda, porque a la final de cuentas eso es lo que vamos a hacer, provocando perturbaciones o introduciendo perturbaciones en cada uno de los parámetros que contiene la señal portadora. ¿Cuáles son los parámetros principales? Pues es la amplitud, es la frecuencia y es la fase. Entonces nosotros podemos provocar estos cambios o estas modificaciones, ya sea en uno de estos parámetros o en varios de estos parámetros, ¿sí? Y ahí es donde se genera posteriormente ya la amplitud, la modulación en amplitud AM, la modulación en frecuencia FM y la modulación en fase PM, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que me representa esta etapa esta situación de la modulación? Es que nosotros vamos a implantar básicamente la información banda base, ¿sí? En una señal portadora que es pasabanda, provocando modificaciones o provocando perturbaciones en cualquiera de los elementos o de los parámetros principales de la señal portadora, ya sea amplitud, frecuencia o fase o la combinación de estos, ¿sí? Estamos a la señal de información, ¿sí? Para que tengamos en cuenta cómo funciona esto, a la señal de información, que es banda base, se le conoce como señal moduladora, ¿sí? O modulante también se le puede conocer, ¿no? Nosotros le vamos a conocer como señal moduladora, ¿ya? A la señal a la cual vamos a provocar los cambios o las modificaciones en sus parámetros, esa es la señal portadora, ¿sí? Esa va a ser la señal portadora. Y la señal resultante que nosotros tengamos después de aplicar cada uno de los cambios, ya sea en la amplitud, en la frecuencia o en la fase, esa es la que se va a denominar la señal modulada, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, la señal moduladora es una señal de banda base, ¿sí? La señal portadora y la señal modulada van a ser señales pasabanda, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces, ¿a qué se refiere? Esto de aquí, como les decía, puede representarme una señal, lo que nosotros observamos acá es la señal sinusoidal de la señal portadora. Es posible que nosotros vayamos a tener una señal en el dominio del tiempo, ¿no es cierto? De la señal moduladora, ¿sí? Es decir, de la señal de información. Esa señal, obviamente, como es una señal banda base, tendrá una frecuencia mucho más baja que esta de acá. Es posible que, no sé, se me ocurre, nosotros como señal moduladora vayamos a tener algo similar a esto, ¿no? Una señal analógica de información, por dar un ejemplo, ¿sí? Ahora, esta de aquí, que es la señal moduladora, que le vamos a conocer de aquí en adelante como señal MDT, ¿sí? MDT, la señal en el dominio del tiempo, está en función del tiempo. Esta es la que va a provocar ya sean los cambios a la amplitud, ¿sí? De la señal portadora o a la frecuencia o a la fase. ¿A qué me refiero? ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que estos valores de amplitud, por ejemplo, si yo quiero generar una modulación en amplitud, van a provocar valores o variaciones en la amplitud de la portadora, ¿sí? En la amplitud de la portadora en cada uno de los instantes de tiempo. Es decir, ya no voy a tener una señal osciladora con una amplitud constante, como es lo que tengo acá, sino la amplitud puede ir modificándose, puede ir incrementándose la amplitud de la portadora cuando yo tenga valores más altos de la moduladora. O estos valores de la amplitud pueden ir haciéndose más pequeños cuando yo tenga valores inferiores de la moduladora. Más o menos así es como ocurre, ¿no? Mientras que la frecuencia se mantendrá igual. Sí, la frecuencia no debería por qué cambiar. Sí, eso es lo que ocurre básicamente en la modulación en amplitud. En la modulación en frecuencia, en cambio, lo que ocurre es que la amplitud se va a mantener igual, pero la frecuencia es la que irá cambiando en función de los valores de amplitud
de la señal moduladora, ¿sí? Es decir, cuando yo tenga valores altos de la señal moduladora, la frecuencia de la señal portadora crecerá. Mientras que cuando yo tenga valores inferiores o valores pequeños de la señal moduladora, el valor de la frecuencia de la portadora va a disminuir, ¿sí? Entonces ahí yo voy a tener una señal con diferentes valores de frecuencia. Y algo similar ocurrirá también con la fase, ¿sí? Pero eso solamente por darles una pequeña introducción muy breve, porque ya después cuando entremos ya a cada uno de los tipos de modulación, ahí sí vamos a explicar con mucho más detalle esta situación, ¿sí? Pero lo que me interesa que entendamos es justamente cómo ocurre este proceso de modulación, ¿sí? La modulación lo que va a hacer es implantar, por ejemplo, esta información, toda esta información, que es una señal banda base, y va a provocar dentro de esta portadora cambios, ya sea en la amplitud, en la fase o en la frecuencia, para generar ahora sí la señal modulada de alta frecuencia, una señal modulada pasabanda, ¿sí? ¿Está claro? Estos términos, porque estos son los primeros términos que necesitamos aclarar y tienen que estar muy comprendidos, ¿no? Lo que es una señal banda base, lo que es una señal pasabanda, lo que es la modulación y cuáles son los elementos que intervienen, ¿no? Como por ejemplo la señal moduladora, la señal portadora y la señal modulada, ¿sí? No sé si de pronto hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no les quedó del todo claro. ¿O no? ¿Todo claro? No, sí, una pregunta. Claro, dime. Bueno, quedamos en que una señal banda base es una señal moduladora, ¿correcto? Sí, ya, correcto. ¿Y la señal pasabanda es la señal portadora? Sí, la señal portadora y la señal modulada, ambas se puede considerar una señal pasabanda. A ver, no entendí. La señal portadora, ¿qué es la señal portadora? Ahí me perdí. La señal portadora es simplemente una señal sinusoidal. Es solo una señal sinusoidal. Es una, por ejemplo, lo que te muestro acá. ¿Sí? Es cualquier señal para realizar la modulación. ¿Perdón? Es cualquier señal que se le multiplica a la señal para ser modulada. No, la portadora es solamente una señal sinusoidal. La portadora no tiene modulación. La portadora es solamente una señal sinusoidal. Por eso te puse ahí ese ejemplo de esa expresión matemática que es únicamente una señal sinusoidal como la que tenemos aquí, ¿cierto? Esta de acá. Esa es una señal sinusoidal. Esa se puede considerar una señal portadora a la frecuencia portadora. Incluso aquí pongamos F sub C para que nos indique que es la frecuencia portadora. ¿Sí? Ya. Entonces, esa trabaja a una frecuencia alta, pero no tiene modulación, para nada. El momento en el que yo, ahora sí, le cojo esta señal M de T, ¿no es cierto? Y ahora la amplitud ya no es una constante, sino, por ejemplo, la amplitud ya puede llegar a ser una función de M de T, ¿no es cierto? O la frecuencia ya no es constante, sino la frecuencia puede llegar a ser una función de M de T. Entonces, ahí sí, esta señal ya no va a ser una señal simple sinusoidal, sino que la información de la moduladora va a estar implantada en la portadora, ¿sí? Y ahora esa señal nueva que va a tener variaciones, ya sea en amplitud, en frecuencia o en fase, esa nueva señal que se obtendría, esa es ahora la señal modulada. ¿Sí? No sé si de pronto ahí te quedó un poquito más claro. Sí, Inge, muchas gracias. Ya, ahí sí, claro. Ya, correcto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Listo. Ahora, como les decía, ¿no? Justamente es correcto que ya vayamos tratando de encasillarles a cada una de las señales y ubicarles en cada una de las categorías donde corresponde, ¿no? Porque nosotros podemos decir, y justamente aquí podemos hacer un diagrama de bloques donde todo sistema de comunicaciones, ¿no es cierto?, parte de la información, ¿sí? Entonces yo voy a tener, por ejemplo, aquí mi información MDT, que puede ser cualquier tipo de información, que es una señal banda base, ¿cierto? Esta señal, antes de que pueda llegar a ser modulada, de ley es necesario un proceso inicial de procesamiento de datos o procesamiento de la señal, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí
un procesamiento de señal. Ojo, no nos confundamos, no es procesamiento digital, no necesariamente, solamente es un procesamiento general, porque claro, puede haber también una conversión de una señal analógica a digital, y eso igual seguirá siendo un proceso banda base. Porque de una señal analógica banda base, lo único que vamos a hacer es transformarle a una señal digital que seguirá siendo banda base. Entonces, hay muchos procesamientos de señales que seguirán siendo una señal banda base, ¿sí? Entonces, una vez que hagamos este procesamiento, que sigue siendo un procesamiento banda base, pongámosle aquí incluso así para tener en cuenta eso, ¿sí? Que sigue siendo un procesamiento banda base, vamos a tener una señal que se denomina GDT, que posteriormente nosotros le vamos a conocer como la envolvente compleja, ¿sí? En función de esta señal, esta envolvente compleja, que sigue siendo una señal banda base, es en función de la cual nosotros vamos a aplicar, ahora sí, los procesos de modulación, ¿sí? Entonces, ahí es donde se aplicará posteriormente los circuitos que se denominan circuitos de portadora, ¿sí? Donde aquí sí se realiza la transformación de una señal banda base a pasabanda. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque aquí cuando nosotros generamos la transformación de MDT a GDT, como les decía, es un proceso banda base. Este proceso puede representar solamente una amplificación, puede generar un filtro, puede generar una conversión o puede generar también una transformación completa de nuestra señal. Es decir, el espectro de MDT puede modificarse completamente respecto al espectro de GDT. O puede simplemente, como les decía, aplicarse una conversión lineal donde simplemente se filtra, se amplifica, etcétera, ¿no? Entonces, pero que quede claro que esto es un proceso banda base, ¿sí? Que puedes... Inge, disculpe, una pregunta. Claro, dime. Entonces la señal GDT dijo que sigue siendo una señal banda base, ¿verdad? Correcto, exactamente. Ah, ya, Inge. Sí, MDT y GDT son señales banda base porque el procesamiento de señal será todavía un procesamiento banda base, ¿sí? Entonces, como les decía, aquí ya después vamos a analizar si es que este procesamiento de señal es lineal o no lineal, ¿sí? ¿Cuándo es lineal? Cuando los espectros o la forma del espectro se mantiene. Eso en otras palabras, ¿no? Cuando no es lineal, cuando sí ha habido una modificación o una variación o una distorsión del espectro. ¿Sí? Entonces, eso, bueno, ya lo vamos a analizar un poquito más adelante. Ahora, estos circuitos de portadora, estos sí son un procesamiento pasabanda, ¿sí? Esto sí es un procesamiento pasabanda porque aquí es donde básicamente se genera o se desarrolla la modulación, ¿sí? Y la modulación, una vez que ya se tenga esta envolvente compleja GDT, solamente consiste en un traslado del espectro banda base a pasabanda. Entonces, en otras palabras, supongamos, ¿no? Que ya GDT, por dar un ejemplo, ¿no? A ver dónde les grafico. A ver. Ya. Les voy a borrar esta partecita de acá para tener un poquito de espacio. Ya. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un espectro banda base de una envolvente compleja de GDT, ¿sí? Que supongamos que tiene esta forma. Ay, perdón, todavía. Ya, supongamos que tiene esta forma. Supongamos que tiene una forma más o menos triangular, por dar un ejemplo, ¿no? Ya, eso ya es GDF, perdón, ¿no? Ese ya es el espectro de la envolvente compleja GDT. ¿Ya? Esto en función de la frecuencia. El momento que se aplica ya la modulación, esto solamente implica un traslado de las componentes espectrales, es decir, el espectro sí se va a mantener igualito, sí se va a mantener igualito, solamente que se traslada a FC y obviamente a menos de F sub 0, ¿cierto? Entonces el espectro va a mantenerse similar, no va a modificarse, no va a cambiarse, ¿sí? En eso consiste básicamente, como ya vamos a ver más adelante, esta etapa de la modulación. Entonces, aquí cuando nosotros aplicamos ya la modulación, vamos a tener lo que se conoce como la señal modulada y le vamos a representar, ojo, no tengamos ya esta nomenclatura para manejarla de aquí en adelante, ¿no? La señal modulada la vamos a conocer como SDT, ¿sí? Esa va a ser lo que nosotros vamos a considerar como la señal modulada. Y de aquí,
Esto básicamente es lo que ya se envía al canal de transmisión, al medio de transmisión, ya sea un medio inalámbrico, un medio físico, etc. Aquí nosotros vamos a tener el canal. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Perdón. ¿Cuál es la cuestión? Que aquí en el canal, obviamente, va a estar predispuesto a insertar distorsiones, como por ejemplo señales interferentes, señales de ruido, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se pueden ingresar señales de ruido que le podemos representar como una señal NDT, ¿sí? Señales interferentes, ¿sí? Que podríamos generarle, obviamente, si son señales interferentes, deberían estar oscilando cerca o en la misma frecuencia. Entonces, podríamos ponerle aquí un SI, pongámosle así para representar que es una señal interferente. Y todas estas señales, como están oscilando dentro de la misma frecuencia de SDT, que es nuestra señal pasabanda modulada, entonces ya nosotros podríamos asumir que tanto NDT como SIDT son también señales pasabanda, ¿sí? Todas estas señales se puede considerar que son señales pasabanda porque obviamente van a estar en torno a la frecuencia, ¿no? Entonces nosotros podríamos asumir que si es que esta de aquí, esta señal de acá es una señal pasabanda, es nuestra señal modulada, es el espectro de nuestra señal modulada, podríamos asumir que, por ejemplo, puede haber alguna otra señal interferente que de pronto tiene un espectro por acá, ¿no es cierto? Y esa es una señal pasabanda, ¿no es cierto? Y que está con algunas componentes espectrales cercanas a nuestra señal de información, a nuestra señal deseada. Y asimismo, el ruido, como sabemos, el ruido es una señal aleatoria que nosotros podemos asumir que tiene una densidad espectral de potencia, ¿no es cierto? O una intensidad de amplitud prácticamente constante en todos los rangos de frecuencia, ¿no? Entonces el ruido más o menos puede tener algo así, un espectro similar a este, ¿no? Un espectro como ese. Entonces, ¿esto qué me indica? Que obviamente el ruido es una señal tanto banda base como pasabanda, pero a mí lo que me interesa es únicamente este rango de frecuencias, ¿cierto? Todo este rango de frecuencia. Entonces, el ruido yo puedo asumir que tiene estas componentes de frecuencia y esas componentes de frecuencia son componentes pasabanda. Todas estas componentes de ruido, señales interferentes, etcétera, pueden provocar una ligera distorsión en mi señal y obviamente van a provocar una degradación en su calidad, ¿no? Entonces, ya la señal que se recibirá en el receptor, ¿no es cierto? Porque este es el canal, la señal que vendrá al receptor no será solamente mi señal modulada deseada, SDT, sino será la señal modulada deseada, más algunas componentes posibles de interferencia, SI, ¿no es cierto? Y más también las componentes del ruido, NDT, ¿cierto? Todo esto se suma y eso es lo que llega en conjunto al receptor. Nosotros podríamos considerar que toda esa contribución de todas esas señales es una señal RDT, la señal que se recibe, ¿sí? Y esta señal que viene con cierta distorsión también vendrá, es decir, ya será toda esta contribución de todas estas señales, ¿sí? Y todas esas señales también seguirán siendo pasabanda, ¿sí? Seguirán siendo pasabanda porque es lo que capta la señal o lo que capta una antena, si es que es un enlace inalámbrico, en todo ese rango de frecuencias, ¿sí? Ahora, obviamente, el receptor para poder recibir la información correctamente, ¿sí? Para poder leer, para poder observar, para poder escuchar la información original, tendrá que hacer todos los mismos procesos que fueron realizados en el transmisor, pero de forma inversa. Entonces, lo primerito que tenemos que aplicar de igual forma son los circuitos de portadora, donde esto lo que va a realizar en esencia es la demodulación. ¿Y qué será la demodulación? Pues obviamente el proceso inverso de la modulación será en este caso extraer la información banda base, ¿no es cierto?, de una señal modulada que es pasabanda, ¿no es cierto?, extrayendo la información ya sea del parámetro de amplitud, de la frecuencia o de la fase. ¿Sí? Ya vamos a ver posteriormente, ahorita solo les estoy hablando en términos generales, ya posteriormente hemos de ir analizando con más detalle, con más enfoque cada uno de los diferentes, de las diferentes técnicas de amplitud, ¿sí? Entonces, se supone que una vez que demodulamos la señal, lo que deberíamos obtener es esta misma señal GDT, es decir, la envolvente compleja, ¿sí? Esta GDT.
Pero obviamente no vamos a obtener exactamente la misma señal GDT. ¿A causa de qué? A causa de que la señal RDT tampoco es exactamente la misma señal SDT. ¿Por qué? Porque vino contaminada con ruido y con señales interferentes. Entonces, esta GDT vendrá ligeramente contaminada y por eso le vamos a señalar con esta pequeña viñetita. ¿Sí? ¿Estamos? Y después, obviamente, si nosotros aplicamos una etapa de procesamiento de señal para transformar la señal de MDT a GDT, ¿no es cierto? Esto, aquí también vamos a necesitar aplicar el mismo procesamiento de señal de forma inversa, es decir, si aplicamos una codificación, acá habrá que aplicar una decodificación. Si aplicamos una envolvente compleja para una modulación en frecuencia, por ejemplo, aquí igual tendríamos que aplicar la misma extracción de esa información, ¿no? Para tener acá nuevamente la señal de información. Pero aquí, obviamente, la señal de información no será exactamente igual a la señal original. También tendrá unas ligeras modificaciones o ligeros cambios, ¿no? Entonces, ya después nosotros, cuando analicemos el rendimiento de todo nuestro sistema, del canal, etcétera, ¿cómo analizamos el rendimiento? Pues observando qué tanto se parece la señal recibida con la señal de información original. Inge. Sí, dime. Inge, disculpe, en resumen, mejor dicho, ninguna señal llega tal y como salió, ¿verdad? O sea, en resumen, nunca no, llega igual. Porque si llegara igualito, nosotros hablaríamos de un sistema ideal, un sistema perfecto, un sistema con ausencia de ruido. Y eso en la práctica sabemos que no existe. Por más que nosotros aumentemos o incrementemos la potencia de la señal, claro, vamos a generar un aumento en la relación de señal a ruido, pero el ruido siempre existe, ¿no? Entonces, siempre, por más pequeña que sea la distorsión que va a provocar, siempre va a existir. ¿Sí? Ya, Inge. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Ingeniero, disculpe, ¿podría explicar la demodulación, por favor? Porque esa parte no entendí. Ya, bueno, no nos vamos a entrar todavía en tanto detalle, porque obviamente la demodulación va a depender del tipo de modulación que se utilizó, si se utilizó modulación en amplitud, en frecuencia o en fase, ¿no? Entonces, solamente tengamos en cuenta que la demodulación lo que va a hacer es, primero, la conversión, ¿no es cierto? Esto también es un proceso pasabanda, ¿no? Porque aquí vamos a realizar la conversión de una señal pasabanda a banda base, ¿no? Vamos a hacer la conversión, es decir, aquí lo que vamos a hacer es, en cambio, trasladarle nuevamente este espectro que está en torno a la frecuencia portadora, otra vez en torno a cero, ¿sí? A una frecuencia en torno a cero, es decir, le vamos a convertir de una señal pasabanda a banda base, ¿sí? Ese es, en esencia, el proceso de demodulación. ¿Cómo? Extrayendo, en este caso, la información de la moduladora, obviamente, que estaba encapsulada o va a estar encapsulada en cada uno de estos parámetros, ¿no? En la amplitud, en la frecuencia o en la fase, ¿sí? Eso es en esencia lo que se va a hacer, ¿no? Extraer otra vez la señal banda base que estaba encapsulada o que estaba implantada en la señal pasabanda modulada, ¿sí? ¿Estamos? Eso es en esencia lo que hace en términos generales, ¿no? Ya vamos a ver que existen muchas técnicas y bueno, en realidad, dependiendo de la técnica de modulación que se utilice, la demodulación puede volverse un poquito más compleja en ciertos casos, ¿sí? La modulación es muy sencilla de realizarla, pero la demodulación, dependiendo del tipo de modulación, sí puede llegar a ser un poco más compleja, ¿sí? ¿Está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta tal vez antes de continuar? Ya. Ahora. Habla de envolvente. ¿Perdón? ¿Me puedes repetir? Realmente usted mencionó algo de la envolvente. Ya, sí, justo ahorita vamos a hablar ya de esto, que es la envolvente compleja. ¿Qué es lo que nos representa y cómo nosotros, o cómo nos sirve básicamente en el análisis de un sistema de comunicaciones? Más que nada cuando nosotros analizamos o aplicamos esto de la modulación, ¿sí? Vamos a insertar una nueva página. ¿Ya? Entonces, justamente ahora vamos a enfocarnos un poquito en la envolvente compleja. Como ya dijimos, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de señales. Las señales banda base y las señales pasabanda, ¿sí? Las señales de información son por lo general banda base.
la señal modulada, la señal que es la que ya se está transmitiendo, la modulada, las señales de ruido, las señales interferentes, las señales que se están recibiendo. Todas estas son señales pasabandas, ¿sí? Y todas estas señales pasabandas, por facilidad, se puede representar en función de una señal banda base, ¿sí? Es preferible hacer esa representación, es preferible realizar los cálculos, no directamente en términos de sus componentes espectrales pasabanda, sino es preferible realizarlo en términos de sus componentes banda base. Entonces, es ahí donde entra básicamente este concepto de la envolvente compleja, porque la envolvente compleja, en esencia, es la representación banda base de cualquier señal pasabanda, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más, con más claridad esto, ¿no? Entonces, como ya dijimos, no solamente la señal modulada es pasabanda, la señal recibida, el ruido, todas estas son señales pasabanda. Entonces, para generalizarle, no le voy a poner SDT o NDT o RDT, sino para generalizar cualquier señal pasabanda, le vamos a poner VDT. ¿Sí? Esto me va a representar cualquier señal pasabanda, ya sea la señal deseada, señal interferente, ruido, recibida, etcétera, contaminada, cualquiera, ¿sí? Y como les decía, esta señal puede ser representada, ¿sí? Se puede representar mediante esta expresión matemática. La parte real, ¿sí? De GDT, donde GDT es mi señal envolvente compleja, por la exponencial de E a la J omega sub CT. ¿Sí? E a la J, omega sub CT, donde omega sub C, como sabemos, es la frecuencia angular, omega sub C es igual a 2pi por la frecuencia lineal, ¿no? 2pi por F sub C. F sub C es la frecuencia portadora, obviamente, ¿no? Entonces, por eso es que VDT, que es una señal pasabanda, está en torno a esa frecuencia portadora, ¿sí? Y GDT, nuevamente, GDT es la envolvente compleja que representa la información banda base de esa señal pasabanda, ¿sí? Por eso es que yo les decía, ¿no? Cuando nosotros tenemos una señal pasabanda, les voy a graficar solo la parte positiva. Cuando tenemos una señal pasabanda, este espectro puede estar en torno a F sub C, ¿sí? En torno a una frecuencia relativamente alta, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace esta expresión matemática? Lo que hace o lo que representa es que esta señal de aquí puede representar o puede tener su representación banda base y puede ser representada mediante una señal, el mismo espectro, ¿sí? Pero en torno a cero, ¿sí? Entonces, si esto es V de F, que sería el espectro de la señal pasabanda, esto de acá sería G de F, ¿sí? Entonces, aquí es el mismo espectro, solamente que este espectro de acá está centrado en el origen, ¿sí? Está centrado en el origen, es decir, es una señal banda base y VDF está centrado en la frecuencia portadora. Pero como ya vamos a ver, es preferible, es más fácil y es recomendable realizar cálculos o hacer cualquier análisis en términos de la envolvente compleja y no directamente en términos de la señal pasabanda. ¿Por qué? Porque la señal pasabanda tiene componentes espectrales más altas, mientras que la envolvente compleja tiene espectrales únicamente en torno a cero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me representa a mí la envolvente compleja. Ojo, ¿no? Esto de aquí, esta señal VDT, que es una señal es una señal pasabanda, es una señal real, es una señal físicamente realizable. Recordemos de esos conceptos, ¿no? Entonces, esta señal VDT es una señal puramente real, ¿sí? Pero GDT, como ya vamos a ver más adelante, GDT es una señal compleja, ¿sí? Es una señal compleja, es decir, tendrá o puede tener una parte real y una parte imaginaria, o puede tener solamente una parte real, o puede tener solamente una parte imaginaria, o ambas. ¿Sí? Entonces, eso justamente para que lo vayamos analizando, ¿no? Entonces, como les decía, cualquier tipo de señal pasabanda puede ser representada mediante su envolvente compleja, ¿sí? Sobre todo las señales moduladas tienen ya modelos matemáticos o ecuaciones matemáticas específicas para cada modulación, ¿sí? Cada señal modulada, por ejemplo, la señal AM, la señal FM, la señal PM, tiene cada una envolvente compleja ya específica.
¿sí? Ya específica. Ahora, las señales de ruido, obviamente, que son señales aleatorias, tendrán que tener una distribución de pronto aleatoria, una distribución gaussiana, una distribución de Rayleigh, etcétera, ¿sí? Eso ya dependerá de la forma con la cual se analice a la señal de ruido, ¿sí? La señal interferente, obviamente, será una señal modulada también, entonces también dependerá del tipo de modulación que ésta utilice, ¿sí? Entonces, justamente eso es lo que nos interesa determinar aquí en términos de la envolvente compleja, ¿sí? En principio se nos puede, esta cantidad de términos que vamos analizando, que vamos aprendiendo, como estamos recién iniciando en esta parte, se nos puede volver un poquito abrumadores, un poquito complejos, pero ya vamos a ver que con la repetitividad, con la práctica que vamos a ir metiéndole a cada rato, la envolvente compleja, que la señal banda base, pasabanda, modulada, moduladora, etcétera, se nos va a ir haciendo cada vez más sencillo y más fácil la interpretación de toda esta información, ¿sí? Ya, listo. Entonces, nuevamente, ¿no? Como les decía, esta es la forma general de representar una señal pasabanda en función de su envolvente compleja, que es banda base, ¿sí? Ahora, no es la única forma. Hay otras formas que también son sencillas, dado que esta forma de representación, como son señales complejas, se las puede también representar en forma fasorial, que es mucho más sencilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a analizar que el GDT, que como ya les había mencionado, GDT es una señal compleja, ¿sí? Puede ser representado justamente en términos de su parte real y parte imaginaria. Por ejemplo, en función de X de t más J y E de t, donde X de t me representa la parte real de... Este lápiz ya no está tan bueno. Ya, X de t me representa la parte real de la envolvente compleja y Y de t me representa la parte imaginaria de la envolvente compleja, ¿sí? Entonces, esa es simplemente una forma de representar, ¿ya? También a G de t lo podemos representar en términos polares, ¿no? Esta es la representación cartesiana, también lo podemos representar en términos polares en módulo y fase, ¿sí? Entonces, lo podemos representar como R de t, donde R de t me representa el módulo de la envolvente compleja, ¿sí? Y por la fase de G de t, ¿sí? Con su respectiva fase. O si no, también esto se lo puede representar, como ya les había mencionado, en términos fasoriales, que sería simplemente igual a R de t, que sería el módulo por E a la J teta de t, ¿sí? Donde teta de t me representa la fase de la envolvente compleja. R de t me representa el módulo de la envolvente compleja y teta de t me representa la fase de la envolvente compleja, ¿sí? ¿Estamos? De ahí nosotros ya sabemos, ¿no? Como cualquier señal o como cualquier valor complejo, todos estos valores o todas estas expresiones pueden ser relacionables entre sí, ¿sí? Por ejemplo, el módulo R de t, ¿sí? Sabemos que es igual a la raíz cuadrada de X de t al cuadrado, ¿sí? Más Y al cuadrado de t, ¿sí? Ese es el módulo de la envolvente compleja, y teta de t es igual a la tangente a la menos 1, ¿no es cierto?, de la parte imaginaria Y de t sobre X de t. Es lo mismo que nosotros ya conocemos para el tratamiento de señales o valores o variables complejas, ¿sí? Y de igual forma, X de t también se puede relacionar con los otros valores, ¿no es cierto? X de t, por ejemplo, es igual a R de t, ¿no es cierto?, por el coseno de la fase de teta de t, y Y de t a su vez también es igual a R de t por el seno de la fase. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos justamente estas relaciones de cada uno de los componentes de la envolvente compleja, ¿sí? Entonces, aquí hay algo interesante, ¿no? Obviamente, la señal pasabanda V de t es real, ¿sí? G de t es compleja, pero todos sus componentes, ¿sí? X de t, Y de t, por separado, ¿no? X de t, Y de t, R de t y teta de t, todos también son reales,
¿sí? Todas estas funciones son banda base, obviamente, porque GDT es banda base, entonces todos sus componentes también son banda base, son reales y además RDT, como es un módulo, siempre va a ser positivo, ¿sí? RDT siempre va a ser positivo. De ahí los otros, basta con que nosotros digamos que son funciones reales banda base, ¿sí? ¿Está claro? Solamente GDT es banda base complejo, porque esta sí es compuesta, ¿no? Tiene la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos cualquiera de estos componentes dentro de esta expresión matemática, nosotros podemos también establecer algunas otras ecuaciones para la señal pasabanda, VDT, ¿sí? Por ejemplo, podríamos utilizar las componentes cartesianas, x de t y y de t, y podríamos decir que v de t es igual a x de t, ¿no es cierto?, por el coseno de 2pi por f, bueno, sí, pongámosle nomás de 2pi por f sub c por t, ¿no es cierto?, y menos, y todo esto menos, y de t por el seno, en cambio, de 2pi por f sub c por t. ¿Sí? No me parece que alguna vez hicimos ya también la demostración a partir de estas expresiones de esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? Porque aquí se puede utilizar tranquilamente las ecuaciones o las identidades de Euler justamente para poder representar la parte exponencial en cada una de sus funciones, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos justamente estas ecuaciones correspondientes. Eso en términos de las componentes cartesianas. En términos de las componentes polares también lo podemos representar y podemos decir que v de t es igual al módulo, en cambio, r de t, ¿no es cierto?, de la envolvente compleja, por el coseno de 2pi por f sub c t más teta de t. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos básicamente cada una de las componentes correspondientes o cada una de nuestras componentes matemáticas, ¿sí? Entonces, estas, sobre todo, estas de acá, nos van a servir muchísimo para poder generar o para poder establecer las ecuaciones matemáticas de las señales moduladas en función de las componentes de la envolvente compleja. ¿Sí? Porque si ven aquí, como utilizamos ya tanto x de t, y de t, o r de t y teta de t, las cuales son funciones reales, pues todas estas van a provocar una señal real, ¿sí? V de t. Entonces aquí observamos, ¿no? Tanto x de t, y de t, r de t y teta de t también son señales banda base, son señales banda base. Pero por el hecho de que posteriormente se van a multiplicar por el coseno de la señal portadora, el f sub, a la frecuencia f sub c o por el seno a f sub c, entonces ese producto es el que va a provocar la traslación de frecuencias de banda base a pasabanda. Pero ¿dónde es que está la información banda base? En esas componentes de la envolvente compleja, tanto en x, en y, en r y en teta. ¿Sí? Entonces, ahí es básicamente donde nosotros vamos a considerar esta situación correspondiente. ¿Sí? No sé si de pronto hay alguna pregunta, tal vez, hasta aquí. Sí, ese R de T que usted tiene ahí vendría a ser el módulo de la envolvente compleja, ¿verdad? Correcto, sí, exactamente. Sí, el R de t es el módulo y teta de t será la fase de la envolvente compleja. Todos estos son, componentes de la envolvente compleja. O sea, si queremos, también podríamos ponerle así, ¿no? Que x de t es igual a la parte real de g de t. ¿Ya? Y e de t es igual a la parte imaginaria de g de t. R de t es igual al módulo de g de t. ¿Sí? Y teta de t, bueno, como ya les había puesto arriba, es la fase de g de t. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos también estas aclaraciones, ¿no? Por si acaso se nos quede alguna cosa un poquito no tan clara o un poquito inconclusa. ¿Sí? ¿Estamos?
Listo. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta tal vez hasta aquí? Sí, disculpe, ingeniero. ¿Podría repetir la última parte donde dijo que el producto de no sé qué variables eran causa esa transformación de paso a banda de base? Ya, es que verás que ya habíamos mencionado, ¿no? Las componentes X, Y, R y teta, todas son banda base, toditas son banda base. Entonces, si yo solamente interactuara, por ejemplo, X con Y, seguiría siendo una señal banda base. Pero como el X de T le estamos multiplicando por esta señal, porque a la final de cuentas, si solo tengo esto de aquí, el coseno de 2pi por F sub C por T, eso es una portadora eso. O igual acá, el seno de 2pi por F sub C por T también es una señal portadora, porque es una... ¿Cuál es el espectro de cada una de estas señales? Por ejemplo, ¿cuál es el espectro del coseno de 2pi por F sub CT? 2 deltas de Dirac. 2 deltas de Dirac, uno en F sub C y otro en menos F sub C. Ese es el espectro, ¿no? Entonces, vamos a ver, y bueno, ya vamos, a pesar de que ustedes también esto ya lo deben saber, ¿no? Cuando sacan la transformada de Fourier del producto de una señal cualquiera, X de T, que es banda base, que posiblemente está centrada en el origen, y le multiplican por un coseno, ¿sí? La transformada de Fourier de eso, ¿qué va a ser? Es la convolución, ¿no es cierto?, del X de F, de la transformada esa, convolucionada con cada uno de esos deltas de Dirac, ¿sí? ¿Y eso qué es lo que va a provocar? Como estás convolucionando con el delta de Dirac desplazado en F sub C y en menos F sub C, lo que vas a provocar es que el X de F se va a desplazar hacia el F sub C y hacia menos F sub C, ¿sí o no? Esa es la consecuencia directa de obtener este producto y observarlo espectralmente, ¿sí o no? Entonces, aquí cuando nosotros le multiplicamos las señales banda base por el coseno o por el seno a una frecuencia F sub C, frecuencia portadora, ya estamos automáticamente haciendo ese traslado de frecuencias. En otras palabras, una modulación. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, correcto. Listo, ¿no? Entonces, eso básicamente con respecto a este tipo de señales. ¿Qué más les puedo mencionar acerca de estas señales? Ya. Estas señales también, bueno, tienen un nombre específico, ¿no? Las componentes del X de T y Y de T, ¿sí? Bueno, G de T es la envolvente compleja, ¿sí? Pero como la envolvente compleja tiene una relación directa con el tipo de modulación que se utilice, dependiendo de eso se les da un nombre a cada una de estas componentes. Por ejemplo, X de T se le conoce como la modulación en fase, ¿sí? La modulación en fase, porque como ya vamos a ver posteriormente, la señal portadora que se utiliza como referencia, ¿sí? Es un coseno, no tanto un seno, sino la señal portadora va a ser un coseno, ¿sí? Es una señal oscilatoria que tiene una relación o una referencia cosenoidal. Entonces, si yo tengo aquí que esto va a modular al coseno, lo está modulando en fase, porque tiene que ver directamente con el coseno, ¿sí? Pero esta de acá, el Y de T, como está modulando al seno, y el seno tiene un desfase respecto al coseno, como ya lo sabemos, ese desfase se conoce como un desfase en cuadratura, ¿ya? Entonces, a la componente Y de T se le conoce como modulación en cuadratura. ¿Sí? El X de T se le considera como modulación en fase, porque va a estar en fase con el coseno, y al Y de T se le conoce como modulación en cuadratura, porque va a tener ese desfase en cuadratura respecto al coseno. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya los dos términos con los cuales se les conoce a X de T y a Y de T. Mientras que R de T es básicamente la componente de modulación en amplitud, ¿sí? La modulación en amplitud o modulación AM, porque modula directamente a la amplitud, y teta de T es la modulación de fase. No nos confundamos, ¿no? La una era la modulación en fase, ¿sí? Porque está en fase, y el teta de T es en cambio la modulación de fase, porque va a modular a la fase, ¿sí? Entonces, por eso el R de T se le considera o se le conoce como modulación de fase o modulación AM, y teta de T es la modulación de fase o modulación PM, ¿sí? Entonces, eso para tener en cuenta cómo se les conoce o cada una de las nomenclaturas de cada una de estas componentes de la envolvente compleja, ¿sí? ¿Estamos? Listo.
Eso entonces respecto a la representación de la envolvente compleja para cualquier señal pasabanda, ¿sí? Para cualquier señal pasabanda. Ahora, centrándonos un poquito, no en general a una señal pasabanda, sino específicamente en una señal modulada, ¿sí? Ahora sí vamos a centrarnos en que la señal modulada la representamos como SDT, ¿sí? Y SDT, si le queremos representar a su vez en términos de la envolvente compleja, sabemos que esto sería igual a la parte real de GDT como... ¿Ya? A la parte real de GDT por la exponencial de E a la J omega sub CT. Ya, eso ya lo tenemos, ¿no es cierto? Y ahora, lo que vamos a tener en cuenta, lo que vamos a saber, como habíamos mencionado en la gráfica anterior, vamos a observar. Ya, aquí era lo que decíamos, ¿no? Ya en la parte de la modulación propiamente dicha, GDT es la envolvente compleja que se obtendrá a partir del procesamiento de señal de la información MDT o de la señal moduladora, ¿sí? Entonces, eso me implica que, en otras palabras, GDT, ¿sí? La envolvente compleja, cuando nosotros hablamos de una señal modulada, ¿sí? GDT va a ser una función de MDT, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? GDT va a ser una función de MDT, ¿sí? Entonces, por darles un ejemplo, yo puedo decir que GDT, por ejemplo, va a ser igual a una amplitud por MDT, ¿ya? Ahí estoy aplicando un procesamiento. ¿Qué procesamiento estoy aplicando? Una amplificación, tal vez, ¿no? Siempre y cuando A sea mayor que 1, ¿sí? O de pronto yo le puedo poner aquí A por M al cuadrado de T, ¿sí? Estoy igual haciendo un procesamiento. O puedo poner aquí que es igual a la integral de M de T, ¿no? Igual estoy haciendo un procesamiento. O sea, cualquier función es válida siempre y cuando G de T dependa de M de T, ¿sí? Eso es lo importante en cada una de las modulaciones. Entonces, la modulación específica que se quiere utilizar va a generar una ecuación matemática que va a depender de MDT o que va a depender de la señal moduladora, ¿no? Entonces, como dependemos únicamente de la señal moduladora y como no hay traslación de frecuencia, por eso es que decíamos que la señal GDT o la envolvente compleja también seguirá siendo una señal banda base, al igual que la señal al igual que la señal moduladora MDT, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante aquí, no? Que como ya vamos a ver ahorita, hay varios tipos de modulaciones, ¿sí? Modulaciones en amplitud y modulación angular, principalmente, ¿no? Y cada modulación tiene su respectiva envolvente compleja, ¿sí? Cada una de estas. Y en función de cada una de esas envolventes complejas, nosotros podemos obtener cada una de sus componentes, como es la modulación en fase, la modulación en cuadratura, la modulación en amplitud y la modulación de fase, ¿sí? Cualquiera de los 4 componentes pueden ser obtenidos, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver que principalmente en la modulación analógica, porque ya sabemos, ¿no? Hay modulación analógica y modulación digital. Nosotros nos vamos a centrar inicialmente en la modulación analógica. En la modulación analógica, a su vez, nosotros vamos a ver que hay 2 tipos de modulación. La modulación en amplitud, ¿sí? Que le podemos considerar, bueno, modulación en amplitud, y la modulación en angular, ¿sí? La modulación en amplitud, como ya vamos a ver, tiene varios subtipos, ¿sí? Tiene la modulación AM, tiene la modulación de doble banda lateral, comportadora suprimida, tiene la modulación de banda lateral sencilla, ¿sí? Y también tiene la modulación de banda lateral vestigial, ¿sí? Todo esto por sus siglas en inglés, ¿no? Todas estas son las modulaciones que posteriormente vamos a ir analizando. Mientras que la modulación angular, ¿sí? La modulación angular, en esencia tiene 2. La modulación FM, que es la modulación en frecuencia, y la modulación PM, que es la modulación en fase, ¿sí? De ahí se pueden haber algunas modificaciones, porque en función del índice de modulación se puede llegar a tener una modulación angular de banda amplia, de banda angosta, etcétera. Pero como les decía, eso ya lo vamos a analizar más adelante.
¿A dónde quiero llegar con todo esto? Es que cada una de estas modulaciones tiene su correspondiente envolvente compleja que depende de la señal moduladora. Entonces, solamente por darles un ejemplo, la modulación AM, ¿sí? La modulación AM tiene, pongámosle aquí mismo, una envolvente compleja que es igual a ¿qué? A sub C por 1 más M de T. Esta es la ecuación matemática de la envolvente compleja para AM, ¿sí? Esta es la envolvente compleja para AM, ¿sí? ¿Estamos? Por ejemplo, para PM, ¿sí? Aquí, perdón, GDT para PM es igual a sub C por E a la J es D sub P por M de T. ¿Sí? Por ejemplo, estas son las envolventes complejas de estas ecuaciones, ¿sí? ¿Qué podríamos observar o qué podemos determinar como particularidad de cada una de estas ecuaciones? ¿Quién me dice? ¿Quién puede sacar algo de particular de cada una de estas ecuaciones? Por ejemplo, de la de AM. Aquí yo escribo. De que siempre depende de MDT. Que dependen de MT. Exacto, no, correcto, esa es una, ¿no? Las dos dependen de MDT, ¿sí? Las dos dependen de MDT. Aquí yo tengo MDT multiplicando bueno, 1 más MDT por A sub C, y en la otra, en cambio, está en el argumento de la exponencial, ¿sí? Pero las dos dependen de MDT. Una ecuación es un poco más sencilla, la otra es un poco más complicada, pero a la final de cuentas cumplen con esta condición de que dependen de MDT. ¿Qué más pueden observar? La multiplicación. El A sub C, el módulo. El A sub C, bueno, sí, puede ser, ¿no? En este caso tenemos un valor de amplitud, ¿sí? Pero no es necesariamente ese el módulo. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? No es necesariamente ese el módulo. ¿Qué más podemos observar? Que en la modulación AM, o sea, el GDT es real y en el otro es complejo. Correcto, ¿ya? Eso es una particularidad muy importante. La envolvente compleja de AM es puramente real, ¿sí? No existe una parte imaginaria, pero en el otro sí, ¿no es cierto? En el otro sí hay una parte imaginaria y una parte real, ¿sí? Que se puede sacar con las identidades de Euler, ¿no es cierto? Entonces, aquí, si queremos ir obteniendo cada una de las componentes de la envolvente compleja, por ejemplo, X de T en AM, ¿a qué será igual? La componente en fase. ¿A qué será igual el X de T? Que es prácticamente la parte real de G de T. Sería todo GDT, en este caso A sub C. A lo mismo, que como no existe parte imaginaria, X de T sería igual a lo mismo, ¿sí? El Y de T, ¿a qué sería igual? 0. El Y de T sería igual a 0 porque no existe parte imaginaria, ¿sí? El R de T, ¿a qué sería igual? Lo mismo. X de T. El R de T sería lo mismo, ¿no es cierto? Pero con la particularidad de que tiene que ser el valor absoluto, ¿no es cierto? Porque recordemos que R de T siempre tiene que ser positivo. A sub C por 1 más M de T, ¿no es cierto? Pero el valor absoluto. Y teta de T, bueno, teta de T va a depender del signo que nosotros vayamos a tener en G de T, ¿no es cierto? Cuando sea positivo, yo voy a tener una fase de 0 grados, ¿no es cierto? Obviamente porque siempre va a ser real. Y cuando sea negativo, yo voy a tener una fase de 180 grados porque es negativo, pero es real, ¿no es cierto? Entonces, la fase solamente va a ser o 0 o 180 grados, pero nada más, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es lo que me representa básicamente las componentes, ¿sí? En AM. En PM ya es un poco más complejo, ¿no es cierto? Porque aquí, en cambio, yo más que partir de las componentes cartesianas, sería más fácil partir de las componentes polares, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta de aquí, esta envolvente compleja, tiene la forma de... ¿Dónde estaba? De esta de acá, ¿no es cierto? Tiene esta misma forma de representación.
Entonces, el R de T, que es el módulo de la envolvente compleja, ¿a qué sería igual en PM? AC AC. por el solamente ángulo del pasor. A sub C. R de T, el módulo sería igual solamente a sub C. Nada más. ¿Sí? Y teta de T, ¿a qué sería igual? Al ángulo de M de T. Al ángulo de M de T. La fase. Sería la parte... A ver. Analícenle con esta expresión de acá, ¿no es cierto? Aquí tenemos la misma forma canónica de la representación de esa envolvente compleja, ¿no es cierto? La misma forma canónica. Entonces, teta de T, ¿a qué es igual? La tangente a la -1 de la parte imaginaria para la real. Pero todavía no sacamos la parte imaginaria ni la real. O sea, saquémosle en función de la envolvente compleja directamente. ¿A qué sería igual? Del G de T. Claro, el teta de T, ¿a qué sería igual? ¿En G es DP o P, lo que está después de la J? D sub P. Sería... Entonces, D sub P multiplicado por M de T, esa es la fase. Correcto. ¿No es cierto? Eso sería la fase. ¿Sí? La fase, en este caso, aquí podemos hacer un par de análisis, ¿no? En la modulación PM, el módulo de la envolvente compleja es constante, y es igual en este caso a sub C, porque a sub C es una constante, ¿sí? Pero la fase de la envolvente compleja para PM, esa es la que depende de M de T, ¿no es cierto? La fase es la que depende de M de T. ¿Sí? Y ahí sí, igual X de T, ahí sí ya podríamos sacar X de T, ¿no es cierto? X de T va a ser igual a ¿qué? X de T va a ser igual a R de T por el coseno de teta de T, o en otras palabras, A sub C por el coseno de la fase, o el coseno de D sub P por M de T. Bueno, ya no me queda espacio, así que solamente les voy a decir, y Y de T, en cambio, sería igual a ¿qué? Y de T sería igual a sub C por el seno de D sub P por M de T. Y nada más, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros ya tenemos que cada una de las componentes de la envolvente compleja, ¿sí? Justamente dependen de M de T, tanto X de T, Y de T y teta de T. En este caso, R de T es constante, ¿sí? A diferencia del caso anterior, en cambio, ¿no? En AM, donde ahí yo X de T y el módulo R de T dependían de M de T, ¿sí? Pero Y de T era igual a 0 y la fase también era, bueno, dependía de M de T, pero solamente para saber si era positiva o negativa, ¿sí? Pero nada más, ¿sí? Entonces, pero a la final de cuentas, ahí nosotros tenemos esa relación entre las envolventes complejas y cada uno de los diferentes tipos de modulación. Ahí sí les recomiendo que les revisen un poquito la tabla, la 4.1, porque ahí están las envolventes complejas de los principales tipos de modulación que nosotros vamos a ir estudiando más adelante, ¿no? Está, por ejemplo, para AM, para doble banda lateral con portadora suprimida, ya eso lo iremos viendo más adelante, cómo funcionan cada uno, PM, FM, y las modulaciones correspondientes de banda lateral sencilla, ¿sí? Las modulaciones correspondientes, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya tengamos en cuenta cada una de estas envolventes complejas, como ven, no son complejas, o sea, no son difíciles, no son tan complicadas, son ecuaciones bastante simples, y no es que necesariamente tendríamos que aprendernos todita la tabla, saber cuánto vale X de T, Y de T, R de T, teta de T, no, nos basta solamente con aprendernos las envolventes complejas. Ya sabiendo las envolventes complejas, fácilmente podemos ir obteniendo cada una de sus componentes, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? ¿No? No. Ya, correcto. Listo. Pasemos entonces ahora al análisis de el espectro, ¿sí? De las señales pasabanda, ¿sí? Vamos a analizar ahora cómo se comporta el espectro ya de las señales pasabanda. Y vamos a ver que justo como les decía yo anteriormente, el espectro tiene que ver directamente con la envolvente compleja. Porque en otras palabras, como ya vamos a ir analizando, el espectro de la señal pasabanda
en esencia es el mismo de la señal banda base, solamente que se ha desplazado a las frecuencias f sub c y menos de f sub c. ¿Sí? Nada más. Entonces, si conocemos el espectro de la envolvente compleja, podemos conocer el espectro de la señal modulada directamente. ¿Sí? En vez de sacar la transformada de Fourier de la señal pasabanda o de las componentes espectrales más altas, que va a ser un proceso más complicado, es preferible, ¿qué cosa? Que si es que nosotros sabemos ya la expresión de la envolvente compleja, y la envolvente compleja depende de m de t, de la señal moduladora, ¿de dónde tendríamos que partir? Del espectro, obviamente, de la señal moduladora, que será mucho más sencillo. Con ese podríamos sacar el espectro de la señal envolvente compleja, y con la envolvente compleja ya podríamos sacar el espectro de la señal pasabanda, independientemente de cuál sea, ¿no? Principalmente de las señales moduladas. ¿Sí? Listo. Vamos a analizar entonces esta situación. Igual, ¿no? Vamos a hablar en términos generales. Vamos a suponer una señal pasabanda cualquiera, que le representábamos por V de t, y ya sabemos que la señal se representa mediante la parte real, vamos a escribirlo nuevamente, de la envolvente compleja G de t por E a la J omega sub ct, ¿sí? O omega sub c, ya sabemos que es 2pi por F sub c. ¿Ya? Esa es nuestra envolvente compleja. Vamos a ver, y bueno, vamos a hacer también la demostración, eso ya lo vamos a hacer ahorita también, pero primero ya les voy a poner que el espectro, ¿sí? Me dice que de una señal pasabanda va a ser igual a 1/2 del espectro de la envolvente compleja desplazado a F sub c, tal como habíamos esperado, y adicional, porque aquí vamos a depender de la forma de onda o del tipo de onda que sea V de t, ¿cierto? Entonces aquí puede darse que la señal o el espectro correspondiente genere un espectro complejo. Entonces en este caso, cuando el espectro es complejo, nosotros vamos a tener también que aquí el desplazamiento hacia el otro lado va a ser el conjugado de ese espectro, considerado menos f menos f sub c. ¿Sí? Eso cuando el espectro es complejo. Cuando el espectro es real, o cuando el espectro, o cuando analizamos, por lo general lo que nos interesa es el módulo del espectro, esto simplemente se va a convertir en prácticamente en G de F más F sub C. ¿Sí? Porque básicamente el conjugado con el negativo, básicamente, me representan lo mismo, ¿no? Sobre todo si es que los espectros son simétricos, ¿no? Entonces, ahí se da esa propiedad y nosotros podemos simplemente considerar esta expresión matemática, ¿no? Podríamos considerarlo esto en algunos casos correspondientes para mayor facilidad. Entonces, ahí demostramos justamente lo que habíamos dicho, ¿no? Que si nosotros queremos obtener el espectro de la señal pasabanda, nos bastaría simplemente con tener el espectro de la envolvente compleja y ese desplazarle tanto a F sub C como a menos F sub C. Y nada más, ¿no? Bastaría simplemente con eso. ¿Ok? ¿Estamos? Y asimismo, a su vez, porque también es otra característica espectral muy importante, es la densidad espectral de potencia, ¿sí? Lo que me dice es que la densidad espectral de potencia de la señal envolvente compleja, ¿sí? En función de la frecuencia, va a ser igual simplemente a 1/4, ¿sí? A 1/4 de la densidad espectral de potencia de la densidad espectral de potencia de la envolvente compleja, desplazada en F sub C, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Más 1/4 de la densidad espectral de potencia de la envolvente compleja, desplazada hacia el otro lado. Desplazada hacia el otro lado. Menos F sub C. ¿Sí? De esta forma, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a tener justamente cada una de estas componentes correspondientes. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la demostración? Bueno, la demostración es bastante sencilla, es bastante simple. Tenemos que utilizar simplemente las mismas propiedades que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, sabemos que el operador de la función real, por ejemplo, la función real de cualquier argumento, ¿sí? La función real de cualquier argumento es igual a 1/2 de ese argumento,
¿sí? Más un medio del argumento conjugado. ¿Sí? Esa es básicamente la propiedad de o la definición, más bien dicho, del operador de la función real, ¿sí? Entonces, aplicando básicamente este principio en la primera ecuación que tenemos acá arriba, ¿qué es lo que tendríamos? Vamos a tener que la señal v de t, ¿no es cierto? La señal pasabanda va a ser igual a ¿qué? A un medio del argumento. ¿Cuál es el argumento? El argumento va a ser g de t, ¿no es cierto? G de t, que multiplica a la exponencial e a la j omega sub ct. ¿Ya? Y eso le vamos a sumar más la conjugada, ¿no es cierto? De lo mismo. Más un medio de g conjugado de t, ¿ya? Que multiplica a la conjugada de la exponencial. La conjugada, ¿cómo se obtiene? Pues simplemente cambiando el signo a la j. Nada más, ¿no? Entonces aquí vamos a tener e a la menos j omega sub ct. ¿Ya? Eso es en esencia lo que nosotros tendríamos en esta situación, ¿sí? Ahora, el espectro de estas funciones correspondientes, ¿qué es lo que nos va a dar? ¿Sí? El espectro se obtiene sacando la transformada de Fourier de ambos términos, ¿no es cierto? Y en definitiva lo que nosotros tendríamos sería igual a un medio, ¿no es cierto?, de la transformada de Fourier del g de t por la exponencial. Eso por propiedades, pues ya sabemos lo que nos representa, ¿no? Es el g de f desplazado la ubicación de la frecuencia portadora correspondiente, ¿no? Entonces aquí nosotros tendríamos un medio de g de f menos f sub c, obviamente, y aquí también vamos a tener en cambio la transformada de Fourier de esta otra parte, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener un medio de la transformada de Fourier de la conjugada, ¿no es cierto? Pero en este caso vamos a tener de menos, ¿no es cierto? Porque está es la conjugada y está con signo cambiado, f menos f sub c, ¿sí? En definitiva, ¿no? Eso es, en esencia, perdón, f más f sub c, ¿sí? Lo que nosotros tendríamos, y esto, si cambiamos o sacamos del signo correspondiente, vamos a tener lo mismo que tenemos en la parte superior, ¿sí? Entonces, ahí está básicamente esta demostración, ¿sí? Esto con respecto a al espectro de la señal pasabanda, ¿sí? Con respecto a la densidad espectral de potencia, lo que tenemos que hacer es obviamente sacar primero la función de autocorrelación, porque la densidad espectral de potencia se obtiene en función o a partir de la función de autocorrelación, ¿no? Es la transformada de Fourier de la función de autocorrelación. Entonces, primero se tendría que establecer la expresión de autocorrelación. La función de autocorrelación de la señal pasabanda correspondiente en función de tau, como ya sabemos, es igual al valor medio, ¿no es cierto?, entre la señal pasabanda v de t multiplicada por esta misma señal pasabanda con el desplazamiento de tau correspondiente, ¿sí? Justamente de esta forma. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos esta expresión general. Ahora, si nosotros igualmente queremos reemplazarle la función de las señales pasabanda en términos de las envolventes complejas, lo que nosotros vamos a tener sería simplemente que esto es igual al valor medio. La señal pasabanda ya sabemos que se representa mediante la parte real, ¿no es cierto?, de g de t por la exponencial compleja en términos de la portadora, ¿sí? Y eso obviamente que multiplica a la parte real en cambio de la señal pasabanda desplazada, ¿sí? En cambio aquí sería la parte real de g de t más tau, ¿ya? Y por la exponencial e a la j omega sub c t más tau. Ya. Listo, ¿no? Entonces, eso es en esencia lo que nosotros tendríamos en este producto, ¿sí? De igual forma, aquí podemos utilizar una de las propiedades, una identidad, en la cual me dice que el producto de dos funciones reales, ¿sí? Por ejemplo, el producto, la parte
ya, de una componente C2 que multiplica a la parte real de una componente C1, ¿sí? Esto va a ser igual a 1/2 de la parte real de la componente C2 conjugada, ¿sí? De C2 conjugada multiplicado por C1 y esto más 1/2 de la parte real del producto de las dos componentes, C2 por C1. ¿Ya? Entonces, si aplicamos esto, consideramos que C2 es esto de acá, ¿sí? Todo esto de acá es C2 y todo este argumento es C1, podemos aplicar justamente esta identidad o esta propiedad, ¿sí? Entonces vamos a tener que la parte o la señal correspondiente, ¿no es cierto? La función de autocorrelación, más bien dicho, la función de autocorrelación de la señal pasabanda, ahora se va a convertir en el valor medio, ¿no es cierto? Aquí tenemos justamente el producto, ¿no? Bueno, aquí también hay que cerrar este operador, ¿no? Entonces vamos a tener que va a ser igual a 1/2, ¿no es cierto? De la parte real del producto de C2 conjugado, C2 es el primer término, ¿no es cierto? Entonces voy a tener G de T conjugado, ¿ya? Por E a la menos J omega sub CT multiplicado por C1, ¿no? En este caso sería el otro de acá, que sería G de T más tau por E a la J omega sub C por T más tau. ¿Ya? Cerramos esto y eso vamos a sumar, ¿no es cierto? Más 1/2 de la parte real, en cambio solamente del producto de los dos, ¿no? Que en este caso sería G de T, porque ya no va a estar conjugado, sería G de T por E a la J omega sub CT y que multiplica a G de T más tau y esto que multiplica al exponencial a E a la J omega sub C de T más tau. ¿Ya? Entonces ahí cerramos y bueno, ahí también está el operador de valor medio, ¿no? Listo, entonces ahí ya tendríamos estos productos. Ahora, vamos a ir reduciendo los valores exponenciales, ¿no? Entonces aquí voy a tener, bueno, voy a tener 1/2, ¿no es cierto? De la parte real de. Aquí voy a tener G conjugado de T que multiplica a G de T más tau. ¿Sí? Y aquí voy a tener el producto de E a la menos J omega sub CT por E a la J omega sub CT, ¿no? Esos dos exponenciales se anulan, voy a tener E a la 0, me va a dar 1. Y me voy a quedar únicamente con el exponencial E a la J omega sub C tau. Nada más, ¿no es cierto? Eso en el primer caso. Y en el segundo caso voy a tener más 1/2, ¿no es cierto? De la parte real de, igual aquí voy a tener G de T, que multiplica a G de T más tau, ¿ya? Y por el producto de los dos. Aquí no están cambiados de signo, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a tener E a la J 2 omega sub CT y que multiplica a E a la J omega sub C tau. ¿No es cierto? ¿Sí? Y de ahí cerramos esto y tenemos este operador. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso es en esencia lo que nosotros tendríamos de realizar estos productos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener aquí? Ojo, que aquí lo que estamos haciendo es la función de autocorrelación de esta señal, de la señal pasabanda. ¿Sí? Ahora, aquí la señal principal que nosotros estamos asumiendo son las señales de la envolvente compleja, ¿sí?
Es decir, aquí estamos aplicando el producto de la envolvente compleja, bueno, conjugada por la envolvente compleja con un cierto desplazamiento, pero siguen siendo las dos señales banda base de las definiciones que ya habíamos analizado, ¿sí? Este producto exponencial acá solamente es una constante compleja porque no dependemos del tiempo, ¿sí? Ojo, ¿no? Aquí tenemos E a la J omega sub C tau. Entonces, esto se vuelve en una constante compleja, ¿sí? Entonces, las oscilaciones seguirán siendo banda base, en este caso, ¿sí? Estas seguirán siendo banda base. Ahora, en el segundo término, cuando nosotros observamos igual este producto sigue siendo banda base, ¿sí? Pero aquí, estas oscilaciones que nosotros tenemos acá, ¿sí? En estas frecuencias, básicamente van a provocar que el producto sea despreciable. ¿Por qué? Porque estas oscilaciones que nosotros tenemos acá están ocurriendo en el doble de la frecuencia portadora. Pero estas señales de acá tienen componentes espectrales cercanas a cero, ¿sí? Y solamente cuando las frecuencias son cercanas a cero, nosotros vamos a tener valores de amplitud considerables, ¿sí? Entonces, ahora, aquí cuando nosotros analicemos esto y le multipliquemos con estas frecuencias, obviamente esas frecuencias no van a ser o están fuera del rango de las señales banda base y por lo tanto lo que podríamos asumir es que todo este segundo término prácticamente es despreciable, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas oscilaciones ocurren en banda base y aquí esta frecuencia se da en frecuencias muy altas, ¿no? Entonces, por eso es que este segundo término se considera como despreciable. Entonces, nosotros simplemente podríamos asumir que la función de autocorrelación se reduce únicamente al primer término, ¿no? Un medio de la parte real de G de T conjugado, ya G conjugado, multiplicado por G de T más tau, y esto multiplicado por la exponencial de J omega sub C tau. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos básicamente en esta función de autocorrelación. ¿Sí? Ahora, si nosotros observamos correctamente esta expresión, podríamos observar que tiene la misma forma de las expresiones que nosotros ya habíamos manejado anteriormente, ¿sí? Tiene la misma forma, ¿no? Este producto sobre todo, ¿sí? Entonces, aquí, o más bien dicho, el producto de G conjugado de T con G de T más tau, en esencia lo que me representa es la función de autocorrelación, pero de la envolvente compleja, ¿no? Entonces, aquí lo que yo tendría es simplemente que esto es igual a un medio de la parte real de la función de autocorrelación de la envolvente compleja, ¿sí? Evaluada en tau, obviamente, porque justamente eso es lo que estamos haciendo, por E a la J omega sub C tau. ¿Sí? De esta forma, ¿no? Y a final de cuentas, esta es la función de autocorrelación. Ahora, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que para obtener la densidad espectral de potencia, eso se obtiene con la transformada de Fourier de la función de autocorrelación. ¿Sí? Se obtiene con la transformada de Fourier. Ahora, si nosotros observamos esta expresión que tenemos aquí, básicamente, bueno, aquí ya, claro, porque aquí para poder obtener la función de autocorrelación de la función de la envolvente compleja, estos operadores de promedio básicamente desaparecerían, ¿no es cierto? Y vendrían a operar acá, ¿sí? Justamente ahí, ¿sí? Entonces, como son operadores lineales, no importa el orden de estos, ¿no? Entonces, ahí es por eso que justo todo esto de acá me representa la función de autocorrelación de la envolvente compleja. Entonces, obviamente, si ya utilizamos los operadores de promedio, ya estos de acá desaparecerían en esta función, ¿sí? Entonces, ahí ya tendríamos eso. Y ahora, si queremos sacar la densidad espectral de potencia, ¿sí? Sabemos que la densidad espectral de potencia de la función pasabanda es igual a la transformada de Fourier de la función de autocorrelación de la señal pasabanda, ¿no es cierto? Y aquí, si es que nosotros aplicamos esta misma, como vemos, tiene la misma forma canónica de la señal
pasabanda correspondiente, y si sacamos la transformada de Fourier de esto, pues ¿qué es lo que nos va a dar? Lo mismo, ¿no es cierto? Un medio, ¿no es cierto? Porque el un medio que está afuera, y todo eso multiplicado ¿por qué? Por un medio de la transformada de Fourier de lo que tenemos adentro, ¿no es cierto? Desplazado en f sub c y en menos f sub c, y la transformada de Fourier de la función de autocorrelación de la envolvente compleja nos va a dar la densidad espectral de potencia de la envolvente compleja, ¿cierto? Entonces esto nos va a dar un medio de la densidad espectral de potencia de la envolvente compleja desplazado en f menos f sub c, ¿no es cierto? Y más también un medio de la densidad espectral de potencia conjugada, ¿no es cierto?, de menos f sub c. ¿Sí? Pero como la densidad espectral de potencia es siempre real, ¿no es cierto? Entonces aquí nos daría lo mismo que esté conjugada o que no esté conjugada y el signo lo mismo, ¿no? Es decir, podría estar como no podría estar, es decir, la densidad espectral de potencia de f más f sub c. Y el un medio con el un medio se va a hacer un cuarto y el un medio con el otro medio también se va a hacer un cuarto y volvemos a esta misma expresión que tenemos acá. ¿Sí? Entonces ahí nosotros demostramos básicamente la validez de cada una de estas expresiones, tanto para el espectro de la señal pasabanda como la densidad espectral de potencia de la señal pasabanda. Entonces, para resumir esto, ¿no? Antes de que nos perdamos tanto en las demostraciones, a pesar de que no es que estaban tan complejas, ¿qué queremos concluir con esto? Que el espectro de una señal pasabanda lo podríamos obtener más fácilmente a partir del espectro de la envolvente compleja, ¿sí? Y más aún, si es que ya tenemos la señal pasabanda se generó a partir de una modulación, ¿sí? La envolvente compleja también depende de la señal moduladora. Entonces nosotros vamos a depender principalmente de la señal o del espectro de la señal moduladora. ¿Por qué? Porque del espectro de la señal moduladora obtenemos el espectro de la señal envolvente compleja y del espectro de esa señal envolvente compleja vamos a obtener el espectro de la señal pasabanda. Simplemente con esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? Directamente, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya podemos ir obteniendo y haciendo algunos ejemplos correspondientes. ¿Sí? Listo. No sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos analizado el día de hoy. ¿Hasta aquí? ¿No? Ok, entonces, bueno, la próxima clase vamos a continuar con algunas otras características, como es, por ejemplo, la evaluación de la potencia. Sí, la potencia es muy importante porque en función de eso se puede determinar cómo se redistribuye la potencia original de una señal moduladora inicialmente y qué es lo que pasa cuando la señal se traslada, ¿no es cierto?, tanto a f sub c como a menos f sub c. Obviamente debería haber una redistribución de la energía o de la potencia. Entonces eso, por eso mismo también se le suele dar estas componentes de ganancia o de amplitud adicional que son a sub c para que se pueda mejorar esos valores energéticos, ¿no? Entonces ya con la próxima clase que tengamos ya los conocimientos de el espectro, los conocimientos de potencia y algunas otras características adicionales, ya les debe mandar la primera tarea para que puedan irlas resolviendo en forma grupal. ¿Sí? Listo, chicos, no sé si de pronto tienen alguna inquietud, alguna duda antes de finalizar la clase, tal vez. Buenos días, Inge. Disculpe, no sé si podría registrarme la asistencia. Entré justo cuando ya estaba acabando y por eso no quise interrumpir. O sea, cuando estaba acabando de tomar lista. Ya, ¿quién me ayudas con tu nombre, por favor? Paola Ramírez. Ramírez. Listo, ya te registro. Gracias, Inge. Ok. Listo, chicos. Entonces, con eso prácticamente finalizaríamos la clase del día de hoy. Voy a finalizar la grabación y a terminar la clase. Que tengan un buen resto del día y un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge.